Bienvenida formalmente a esta charla de residuos de herbicidas en suelo. Estamos muy contentos por la convocatoria, la verdad que es genial que casi 300 personas se anotaron para participar de la charla, y nosotros inicialmente, desde Farestaye, pensábamos que íbamos a tener participantes de la provincia de Buenos Aires. Tenemos muchísimos inscriptos de aquí, tenemos de Tandil, de González Chávez, de Lobería, de Balcarce, de Tres Arroyos, pero también tenemos inscriptos de Entre Ríos, de Córdoba, de Misiones, así que estamos muy contentos porque de alguna manera estas herramientas de la nueva normalidad nos permiten llegar a muchísimos más lugares, y estamos seguros que de alguna manera esta posibilidad de tener una charla virtual nos acerca a tratar de estos temas que son tan interesantes. Ustedes saben que Farestaye es un laboratorio que nació hace casi 70 años, inicialmente como un laboratorio de análisis clínicos, pero a medida que fueron pasando los años se incorporaron nuevas unidades de negocios. En el año 1996 se creó el Laboratorio de Medio Ambiente y Alimentos, donde también aquí está el Laboratorio de Agro, y por eso hoy planteamos esta posibilidad de estar cerca y con este disertante tan especial como es el doctor González Montaner. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Les cuento varias cosas. La charla va a quedar grabada, se la vamos a estar enviando por mail, también la vamos a subir a través de YouTube del laboratorio, y se va a compartir a través de nuestras redes sociales para aquellas personas que tal vez nos estuvieron escribiendo en asistir, que no tienen una buena conexión. No se preocupen, la idea es poder viralizar estos conocimientos y compartirlos, y que cada vez seamos más las personas que estemos involucrados en las distintas técnicas que tengan que ver con el perfeccionamiento del agro. Así que bienvenido todo eso. También para que sepan que vamos a estar pudiendo hacer distintas preguntas, está habilitado el chat, así que los que quieran ir haciéndoles preguntas al doctor González Montaner pueden hacerlo a través del chat, y si no, al finalizar vamos a hacer una pequeña explicación de los servicios que brinda el laboratorio en materia de agro, y vamos a estar realizando ahí todas las preguntas que ustedes hacen. Bueno, no los demoro más porque tenemos un disertante de lujo, estamos más que felices de poder compartirlo con ustedes, y yo les voy a contar lo que él nos les va a decir. Jorge González Montaner es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, es ingeniero agrónomo de la UBA, es doctor en Ciencias Agronómicas en INA, París, en Francia, es profesor de la Cátedra de Cereales de la UBA, fue profesor desde 1980 hasta 1990. Fue profesor invitado de la Cátedra de Cereales y Oleaginosas en la UBA, es coordinador de Agricultura, Zona Marisierras, desde 1990. Anto, discúlpame, te muteaste. Ahí está, ahí volvemos. No sé ni dónde me había quedado, pero quiero presentar formalmente al doctor González Montaner, porque hay muchas cosas, tenemos un currículum más que interesante, y es muy bueno contarlo porque sabemos que él no lo va a contar. Jorge, como les decía, es profesor invitado de la Cátedra de Cereales y Oleaginosas de la UBA, es coordinador de Agricultura, Zona Marisierras, desde 1992 hasta este año, y es coordinador literal de CREA desde el 2010 hasta el 2014. También es coordinador del grupo Trigo, ACREA, desde 1990 y hasta este año 2021. Jorge también es director del estudio González Montaner y Asociados, y es co-director del curso de posgrado de Agricultura en Funda CREA. Ahora sí, sin más preámbulos, muy contentos de poder estar compartiendo esta charla con usted y con tantos participantes que se dan cita de distintos puntos de Argentina para celebrar este encuentro del agro. Recibimos al doctor Jorge Horacio González Montaner. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Antonella, Sandra? Bueno, y a toda la banda que se sumó a esta charla. En realidad pensamos que iba a ser algo muy chiquito, medio entre nosotros, pero es una alegría que haya tanta gente que se haya adherido a este análisis, a esta discusión. La verdad que empezamos con este tema ya hace varios años, muy preocupados en esa época por lo que estaba ocurriendo con las residualidades de los productos, y no estaba encontrando soluciones desde el punto de vista del campo a resolver estas preocupaciones. Teníamos muchos productos que estábamos usando
para soja que nos estaban dejando residuos muy agresivos en los cultivos de fina, y la verdad es que había poca información y había muy malas consecuencias. Como mi lugar donde ustedes saben que yo siempre me paro, los que me conocen de hace tantos años, es la mirada desde el productor, y la verdad que las sorpresas que nos encontrábamos eran muy desagradables. Entonces empecé a pensar que teníamos que hacer algo parecido a lo que hicimos en su momento con suelos. Ustedes saben que allá por los años, cuando yo volví de mi segundo viaje a Francia, después del doctorado e incluso antes, empezamos a trabajar con el desarrollo de un método de suelos que era muy cuestionado, que era medir nitratos en suelo, porque en esa época, lógicamente, se sabía de toda su movilidad. Pero cuando empecé a desarrollar estos modelos, primero en Francia, con datos argentinos, en mi tesis, empecé a ver que se podía de alguna manera calibrar para distintas regiones de esta herramienta. Y así fue como surgió el famoso modelo que se utiliza hoy en todas las regiones, que es el modelo donde utilizamos un objetivo de nitrógeno al cual apuntamos y descontamos la cantidad que hay en el suelo. De alguna manera, esa herramienta permitió que utilizar las dosis más eficientes, y bueno, eso fue porque se hizo muchísima investigación, y se pudo de alguna manera a campo en todas las regiones demostrar que había umbrales que se podían utilizar como referencias. Y sobre todo hacer un modelo sencillo que pueda ser utilizado por el productor, que pueda ser conocido por el productor y repetido de una manera sencilla, ¿no? La clave en la agricultura es generar herramientas, digamos, que puedan ser adoptadas por el productor y que pasen a ser herramientas suyas, que no queden del lado de la ciencia escondidas en un laboratorio, sino que pasen a ser herramientas del productor. Y para poder llevar adelante esa tarea hubo que trabajar muchísimo, porque los nitratos eran muy difíciles, primero de analizar en su momento, y segundo de lograr un buen análisis a campo. Este era un punto clave y un punto muy difícil de hacer funcionar. Pero bueno, lo fuimos logrando en su momento con Luis Barberis, hace ya muchísimos años, y después con todo el equipo nuestro en todos lados. Bueno, logramos con el laboratorio La Quije originalmente, que fue el que en ese momento puso todos sus recursos para poder desarrollar estas metodologías. Cuando empezó a pasar este tema con los suelos, todos me decían que era imposible medir los productos químicos en el suelo, y me acordé de lo que me había pasado con los nitratos, que también lo viví cuando me estudié los nitratos en planta. Yo digo que no hay problema grande, muchas veces lo que hay es falta de trabajar, ¿no? De ganas de trabajar. Y entonces, bueno, lo que hay que hacer es ser muy riguroso y poner mucha más esfuerzo y controlar las variables que se disparan. Y eso mismo hicimos también con los nitratos en planta, y yo desarrollé un método en ese momento para Francia, que también lo usamos en Argentina, de nitratos en planta, también una variable casi imposible de medir, pero encontramos la forma con el horario del día, con los kits para poder medir, donde pudimos de alguna manera tener resultados muy interesantes con las mediciones. Entonces, digo, no hay método difícil, sino que hay un esfuerzo que realizar para que esa metodología pueda ser llevada a campo. Y cuando tuvimos el problema de las residualidades, entonces empecé a pensar que podíamos llegar a tener análisis de suelo si trabajábamos fuerte en lograr una buena prestación. Así que, bueno, en eso empezamos en su momento, y ahora les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a contarles un poquito la historia de las residualidades y cómo pensamos que se pueden manejar. Así que comparto pantalla. A ver, Fer. Muy bien. Voy a empezar entonces con una pequeña introducción, señalando por qué también estamos haciendo todo esto. O sea, en realidad,
hoy tenemos una mirada sobre el ambiente, como lo estamos mostrando esta foto, que es distinta a la que teníamos antes. Nosotros, desde el movimiento CREA, y bueno, en la generalidad de los productores, somos no solamente productores, sino también ciudadanos. O sea que, y muchos, y una gran parte de ellos, también viven en el campo. O sea que en realidad lo que nos toca vivir del ambiente, lo que nosotros modifiquemos del ambiente, nos va a afectar directamente. O sea que no es solamente campo contra ciudad, sino somos nosotros mismos los que participamos de ese ambiente que tenemos que cuidar. Y bueno, me gusta mucho esta imagen donde muestra a esta agricultora que dice, mi objetivo es asegurar los requerimientos alimentarios y por eso hay que producir, pero también soy ciudadana y busco, en este caso, disminuir los efectos sobre los recursos en agua. O sea, ese doble rol está en cada uno de nosotros. Nosotros con el gallego, con Emilio Satorre, desde hace ya más de 20 y pico de años, damos un curso en la CREA, que es apoyado por la fundación de Fundacrea, donde discutimos todas estas cuestiones ligadas al ambiente, y donde lo interesante es que participa gente de todo el país con la problemática de los lugares más remotos, ¿no? Así que, bueno, con esta idea en la cabeza, vamos a ir mirando los sistemas. Y la primera cosa que tengo para contarles es que la introducción de los cultivos de servicio, este es un ejemplo sencillo de cómo hemos podido lograr techos que no teníamos antes gracias a la introducción de los cultivos de servicio. Me están apareciendo gente que pide admitir. ¿Lo hacen ustedes? Ok. Bien, lo que ustedes ven acá es los resultados después de trébol blanco, acá nomás, en La Gloriosa, en el sur, en Mar del Sur, donde llegamos a obtener hasta a nivel de lote 103 quintales y a nivel de los ensayos 125 quintales de trigo, un rendimiento totalmente récord, gracias a que veníamos de un cultivo de servicio, que lo que hacen esos cultivos de servicio, en alguna medida, es cambiar no solamente la nutrición nitrogenada, sino aportar una cantidad de factores que hacen que las raíces empiecen a recibir determinadas señales, que haya una excitación del sistema que permite entonces techos significativos. Fíjense que la respuesta a nitrógeno sigue avanzando, con lo cual no es que plafonó del todo la respuesta a nitrógeno, porque hay un ambiente que permite potenciales distintos. Entonces, esto era el viejo efecto que generaban las praderas en el pasado, que de alguna manera, en la mayoría de la Pampa, de alguna manera se fue abandonando. La idea de volver a los cultivos de servicio que estamos utilizando en todas las regiones tiene que ver básicamente en una parte importante con recuperar la nutrición, recuperar los estados físicos, recuperar o mejorar esos estados. En otros sitios también resolver los problemas de erosión y en alguna medida también resolver todas las cuestiones que estamos generando con la aplicación de herbicidas que van generando un estado secuencial de alguna manera tóxico para los cultivos que siguen. Entonces estos cultivos actuarían también de alguna manera como goma de borrar de los efectos anteriores. Muy bien. Estamos hoy en un proyecto muy importante a nivel de la región Mar y Sierras, donde estamos llevando adelante diferentes estrategias o conceptos de producción. Desde modelos muy ecológicos, o sea, prácticamente totalmente orgánicos, hasta modelos muy intensivos. Y esos modelos los tenemos confrontados en una red que hoy tiene, acá dice 4 sitios, pero ya hay 6 ambientes, en toda la región Mar y Sierra, donde estamos comparando estas distintas alternativas de producción, cultivos de servicio como leguminosas o sobre barbecho. Ahí tienen uno muy cerca en Necochea, en lo de John Cameron, tienen ahí en Mar del Sur, hay en Tres Arroyos, hay en Serrana, hay acá en San Manuel. Así que bueno, toda esta red lo que pretende es generar información para que así como en un momento pudimos decidir si nos íbamos a una agricultura más intensiva, que es lo que estamos haciendo hoy, gracias a que durante 20 años trabajamos con modelos
normal, tranquilos, modelos medianos y modelos muy agresivos desde el punto de vista de la intensificación, ahora podamos también estar viendo a ver si podemos, cuáles son las otras vertientes o posibilidades que tiene un productor y generar la información para que se pueda en el futuro elegir con libertad. Y elegir con libertad es elegir con información. Entonces, bueno, esto lo estamos llevando adelante, como les decía, en todas las zonas y vamos ya hemos charlado con el laboratorio de también en cada uno de esos sistemas evaluar las residualidades y ver qué es lo que queda en cada uno de esos sistemas de productos químicos residuales, ¿eh? Y para eso vamos a utilizar las capacidades del laboratorio. ¿Qué es lo que nos fue pasando con las residualidades? Este es un primer mapita de lo que empezamos a ver. Si ustedes ven acá, empezamos a tener problemas en la zona oeste, con residualidades en casos con el diclosulán y luego con los girasoles en suelos de baja materia orgánica. Empezamos a tener el problema en los ambientes como Pieles, lugares con mucha materia orgánica, pero muy fríos. Empezamos a ver efectos también con las residualidades de diclosulán, lo mismo en la zona de Barker. En Entre Ríos, en los suelos con calcio, la residualidad del clorimurón afectando agresivamente. Bueno, en los distintos barrios, y como les decía, también lo hemos visto con los CL, la residualidad de estas imidazolinonas que aplicábamos en girasol, gracias Fer, lo que nos ocurría después en años muy secos, empezamos a ver problemas muy graves en los cultivos, sobre todo de cebada, pero también de trigo. Ahí la ven a Delfina Errati mostrando sus cultivos, fíjense las espigas todas torcidas, todas dobladas, realmente todo eso afectado en un año de mucha seca en el verano, donde el CL no se pudo degradar. Entonces, frente a esta realidad tan compleja, porque esos herbicidas los necesitamos, imagínense que en la rama negra había invadido todas las regiones, y estos herbicidas eran muy específicos para esa. Así que empezamos a estudiar, por un lado, cómo hacer para que fueran menos agresivos, que podamos utilizarlos, y a la vez cómo hacer para tomar decisiones en el cultivo que sigue. Así, lo primero que hicimos fue estudiar cuáles eran los impactos sobre el rendimiento. Voy a sacar, ahí está, así podemos mostrarles mejor la información. Acá tienen, por ejemplo, los rindes de trigo, en distintos sitios, después de distintos productos utilizados en la campaña de gruesa. Entonces acá vemos en soja clorimurón 60, clorimurón 120, sulfometurón más clorimurón en 100 y 120, todo en simple y doble dosis, metsulfurón en 6 gramos o en 12 gramos, el yodo más el tincarbazone en 45 y 90, 3 dosis de diclosulán, 20, 30 y 60 gramos, y lo que ustedes pueden observar acá, cuáles eran los rendimientos de la soja en promedio, que en general, lógicamente, cuando usábamos diclosulán o cuando usábamos sulfometurón, teníamos mejores comportamientos. Cuando usábamos solamente mesulfurón se nos ensuciaba. Entonces los rendimientos eran mejores. Sin embargo, los rendimientos del trigo se veían, si ustedes los observan acá, vamos a correr un poquito esto. Pueden observar los rendimientos de trigo, cómo pasaban en el caso, sobre todo, del diclosulán con 30 o con 60 gramos, que eran como si fueran superposiciones, estábamos perdiendo entre 8 y 9% del rendimiento en el caso del trigo. Pero cuando íbamos a algunas localidades, por ejemplo, en los lugares con más tosca, como era San Antonio, o incluso en San Rufino, podíamos perder hasta 16, casi 20% en algunas situaciones del rendimiento del cultivo. Eso en el caso de trigo, que es el que se lo banca un poquitito mejor, y cuando íbamos al caso de cebada, las mismas redes, fíjense que teníamos pérdidas prácticamente en promedio del 13 al 20%, pero también teníamos pérdidas casi del 30% en algunas localidades, fíjense en San Rufino, fíjense en La Salada, incluso en ambientes como en el Tehuelche, estamos viendo, digamos, situaciones muy, muy complicadas. Entonces, frente a este escenario, que como decíamos, andaban muy bien en soja, pero lo que nos dejaba residual era complicado, empezamos a hacer estudios en ese producto en particular de adelantar las fechas de aplicación
llevarlas a septiembre y principios de octubre, y con eso logramos que ese producto bajara su concentración y fuera significativamente menos agresivo, ¿no? Realmente eso fue una muy buena, lógicamente en lotes de mucha presión uno podía tener alguna reaparición de rama negra hacia el final, pero lográbamos después tener cultivos sanos. Esto es el tipo, esto es por ejemplo el tipo de, esto es en Irene, para que ustedes vean el tipo de daño. Fíjense, con 30 gramos de diclosulam, fíjense el estado de la cebada o el estado del trigo. Siempre el trigo reacciona mejor que la cebada a esas residualidades, pero realmente, y este es el mapa que hicimos con los rindes relativos de los lotes sin aplicación de este producto con los lotes que tenían esa aplicación para las distintas regiones, y ustedes pueden ver que en general la mayoría de los problemas graves se situaban en el sur. También teníamos problemas en el norte, pero de menor impacto. Había más problemas en el norte siempre del lado arenoso, hacia la zona de Pico, Trenquelauquen, sí, digo bien, Pico, Villegas, era la zona que más afectaba, lógicamente la zona con más arena, ahí se complicaba más, materias orgánicas más bajas, pero en general llamaba la atención como en zonas de alta materia orgánica, como era el sur, se producían los efectos más graves. Y esto tenía su explicación, ya que es la zona más fría y donde los rastrojos quedan más, y lógicamente en esa condición la descomposición microbiana se hace mucho más lenta, y sobre todo cuando se combina con falta de agua, ¿no? Así que empezamos estudiando, esto al principio lo hicimos con el INTA Castelar, para distintos ambientes, qué cantidad de producto quedaba de los distintos herbicidas que estábamos estudiando en ese momento, y ahí ven por qué degradación promedio teníamos de las dosis de cada producto. Entonces teníamos un 83% de degradación del diclosulam, pero había lugares donde se degradaba solamente un 50%. Y teníamos degradaciones más importantes de un flumioxacin del 90%, sulfometurón, o del yodo mastincarboxano de prácticamente el 100%. Y eso nos mostraba por qué lado venían los riesgos, ¿no? Para el caso de CL o el CL Plus se elaboraron algunas planillas en el caso de BAF que permitían de alguna manera ser más cuidadosos a la hora de tomar la decisión de sembrar el cultivo siguiente. Esto es, por ejemplo, un ejemplo para el sudoeste. Entonces se hacía una escala según el lugar donde estábamos, según los milímetros de lluvias totales, según los milímetros a los 90 días de aplicado. En fin, se iba calibrando cada uno, y acá les pongo un ejemplo de cómo podíamos ver cuán en verde estábamos en una zona. Esto era por una siembra después de un clearsol del 15 de noviembre, y estábamos viendo acá, por ejemplo, para ese año en particular, que en el sudeste el riesgo era bajo, pero en la Dulce, por ejemplo, donde había llovido significativamente menos, o en Coronel Suárez, los riesgos de tener problemas eran más importantes. Entonces, se puede a través de las lluvias también usar a esto. Nosotros elaboramos para el diclosulam, como lo ven acá, acá tienen el carryover en cebada, y lo que se está mostrando acá es cuántos milímetros fueron necesarios para que no haya diferencias en el Green Seeker. Acá usábamos el indicador Green Seeker, que saben ustedes que le está midiendo el NDVI, ¿no? Y estábamos viendo cómo se veía ya en las parcelas la diferencia entre tratados y no tratados, según la cantidad de agua que había habido en octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Entonces veíamos que, bueno, por lo menos hacían falta 250 a 300 milímetros en octubre, noviembre y diciembre para que no se observe un efecto complicado. Eso fue en el año 2015. En el 2016 estábamos alrededor de los 200 milímetros también, o sea que el agua era clave para esa situación. Luego lo que empezamos a imaginar es que para poder desarrollar, nos hicimos dos preguntas. ¿Habrá un comportamiento distinto de algunas variedades o de algunos materiales? Y en vez de usar ahora los campos de los productores en el sentido de medirlos, como lo seguíamos haciendo, en el sudoeste, por ejemplo, medimos una campaña, prácticamente una enorme cantidad de lotes a lo largo del ancho del sudeste, que era la zona más riesgosa por su sequía.
Y con eso utilizamos esa herramienta, medimos lo que había en los suelos gracias al laboratorio y con eso recomendábamos dónde había riesgo y dónde no. Pero empezamos a pensar que teníamos que tener herramientas más precisas para poder elaborar umbrales. Y entonces lo que hicimos fue empezar a hacer de nuestros famosos ensayos de variedades de todos los años, como los ven acá, empezamos a cruzar esa información de las variedades con franjas hechas específicamente, en este caso con diclosulan, con imazapyr, o sea, CL, y con el fomesafen, que empezaba a utilizarse muchísimo por los problemas de nabo bolsa en el sur y de yuyo colorado en el norte. Entonces empezamos a mirar qué efecto tenían estos productos sobre los cultivos, aplicados en un 30% de la dosis para ver su comportamiento. ¿Correcto? Entonces mostrábamos los suelos a ver qué cantidad había y juntando la información de las distintas regiones, tratábamos de estudiar esa información en correlación con el impacto que tiene. Acá están viendo, por ejemplo, cómo se ve desde el aire el fuerte impacto del diclosulan en este ensayo particular. Este es un ensayo del año pasado, donde ven la relación entre el carryover, para que no me estaba tomando el mate y me están retando. Gracias. Acá ven entonces el impacto del carryover y fíjense, ¿no? Cómo se ve claramente el diclosulan, cómo deja esa banda afectada. Y claramente en un lugar donde la materia orgánica es de 2,5%. Y así lo ven, por ejemplo, en este otro sitio, también donde ven cómo la disminución en cebada del número de espigas, como queda media charqueada, tanto en el diclosulan, en el imazapyr, y en general el fomesafen es el que menos afecta. Durante varios años probamos, fíjense, acá se ve justo el límite entre el tratado con fomesafen y el no tratado y el testigo, se ve una depresión, pero en general, recién en el último año empezamos a ver claramente efectos negativos claros del fomesafen. En los 2 años anteriores no habíamos visto impactos tan fuertes. Bueno, con respecto a lo que les comentaba sobre las variedades, lo que empezamos a observar, primero la diferencia entre los sitios con bajo impacto y con alto impacto, pero, por ejemplo, empezamos a ver que el 620 dentro de los trigos era un material que, si ustedes observan, tiene un comportamiento bastante bueno a las 3 residualidades. O sea, dentro de los materiales que hemos probado, el 620 es de los que quizás tenga un comportamiento un poquitito mejor. Y dentro de lo que es, este es otro ensayo, también vamos a buscar en cebada, y dentro de lo que es cebada, fíjense ustedes también que aparece con un buen resultado en general la montoya, entre los materiales. Si bien cuando hay un ataque muy fuerte, acá estábamos en 7.800 kilos, si bien, y a pesar de eso, cuando en el caso del diclosulan le pegó muy fuerte, pero en general para el conjunto de los herbicidas, fíjense acá en la morocha en general buenos comportamientos de montoya, acá en general buenos, salvo en el caso del diclosulan, que sufrió muchísimo ahí en el tero, que es la foto que les mostraba, ¿no? Ahí la cebada la pasó muy fea. Bueno, entonces hay alguna especificidad de materiales que se comportan un poquito mejor, un poquito peor, entonces ahí hay una recomendación que se puede hacer, pero lo más importante es el desarrollo de esta herramienta que empezamos a calibrar, donde medíamos en el suelo las concentraciones de los distintos productos y luego la correlacionábamos con las diferencias, con las pérdidas de rinde que se observaban en las variedades de trigo y de cebada. Entonces, así pudimos, esto fue inicialmente, empezamos a elaborar esto, y ya en el 19 teníamos un gráfico de este tipo, donde veíamos que para una símil concentración el fomesafen era el que menos afectaba, el diclo más y el imazapyr bastante más, pero en realidad eso depende mucho de lo que uno usa en realidad. Por eso les decía, generalmente el más agresivo es el diclo, pero el imazapyr en años de seca puede hacer grandes desastres. El fomesafen siempre es un poco más tranquilo. Pero la realidad es que empezamos a encontrar pérdidas de hasta un 25-30% en el fomesafen, lo cual es una noticia para tenerla clara, sobre todo cuando estamos trabajando nosotros como
como productores, muchas veces con nuestro serio problema en soja de la bolsa, y ahora ya de yuyo colorado, donde a veces no solamente hacemos una aplicación, sino por ahí hacemos una aplicación, una doble aplicación o dosis altas, porque tenemos que repasar, y eso, bueno, lógicamente ese riesgo de perder un 20-25% en el cultivo que sigue no es nada agradable. Entonces es muy importante cuando hacemos los números de qué cultivo vamos a hacer después, incorporar la idea de medir la concentración que hay de los distintos productos para saber qué riesgo tenemos. Esta es una primera diapositiva donde después lo que quisimos es validar y tratar de juntar más puntos en las zonas donde nos faltaba información en el medio, y bueno, el año pasado la experimentación fue muy agresiva y pudimos llegar entonces a completar esa información con los gráficos que ustedes tienen en punteado para cebada y en línea llena para trigo. Lógicamente eso podríamos hasta hacerlo por variedad, ¿no? O sea, eso lógicamente va a variar, como yo les decía, según la variedad dentro de esa. En general la cebada es la que sufre más, como ustedes, yo les mencionaba, pero en grandes promedios es más importante la agresividad del daño que la diferencia entre cebada y trigo. Entonces, acá lo que están viendo hoy en día, ya con esta información ya mucho más completada, es que con este gráfico uno puede tener una claridad importante de qué riesgo hay. ¿Cómo tendríamos que usar esta información? Pues bien, lo que tendríamos que hacer entonces es medir en el momento de siembra, en el suelo, en 0,20, la concentración de estos herbicidas residuales. Para hacer eso hay que ser altamente cuidadoso, altamente cuidadoso. Y yo les venía contando a las chicas del laboratorio, recién antes de iniciar la charla, que se me ocurría que sería bueno que armen un kit, de bolsas de barreno descartable y de caja y alguna caja de Tergopol para asegurar el traslado de las muestras, pero todo con la idea de que cada muestreo que se haga sea individual. Uno de los problemas que hemos tenido en la experimentación es que uno por ahí muestrea la parcela 1, pasa a la parcela 2, pasa a la parcela 3, y cuando ve los análisis lo que logró es una gran ensalada. O sea, porque es facilísimo, estamos hablando de miligramos por kilo y niveles muy, muy bajos, estamos hablando de 0.00, triple cero, o sea, estamos hablando de prácticamente partes por billón que estamos midiendo, y con lo cual es muy fácil que se produzcan contaminaciones. El gran riesgo cuando uno trabaja en esto son las contaminaciones, y a decir que, bueno, herbicidas hay por todos lados, o sea, puede haber en la caja de la camioneta, puede haber en la bolsa que teníamos, podemos tener en las manos, lo que queda en el barreno. Entonces es muy fácil que estemos leyendo algo equivocado. Por eso yo recomiendo generalmente ir y medir un solo lote. Ese lote se pone en una caja de Tergopol, aislado, con un barreno que vaya limpio. Y si voy a medir otros lotes, lo ideal sería lavar perfectamente ese barreno, o lo ideal sería usar un barreno descartable. Lo usé, chau, lo tiro. Total es 0,20, o sea, simplemente un muestreo. Si yo voy con una pala y mido, después voy con la misma pala y voy a otro lote, lo más probable es que después no esté mezclando los productos o los efectos. Entonces, es clave que cuidemos muchísimo ese aspecto, y también en el transporte, o sea, no tiene que no poner esas bolsas en la caja de la camioneta donde pudieron haber habido montones de otros herbicidas que llevamos, sino simplemente ponerlos adentro de una caja de Tergopol que nos dé la certeza de que no tenga ningún tipo de contaminación. Insisto en este punto porque es el punto clave, digamos, para que el dato que tengamos sea un dato fidedigno. Y si yo quiero entrar en este ábaco, tengo que tener claridad sobre esa información, ¿no? Bueno, muy bien. Esta herramienta, entonces, por supuesto que está desarrollada, yo sé que hay mucha gente del norte, de otros barrios que seguramente nos van a preguntar, está elaborada, y esto tiene una validez dentro del entorno que se desarrolló.
estas mismas curvas para nuestra misma región van a cambiar en función, estamos mirando acá la concentración que ya hay en el suelo de la siembra. ¿Ok? A ver, tratemos de entender eso. Eso va a generar una determinada fitotoxicidad que va a depender, o sea, ahí tengo, si ustedes quieren, un venenito dando vuelta, que a lo largo del cultivo lo va a ir afectando al cultivo, pero va a ser función también de lo que pueda crecer ese cultivo en ese sistema. Si ese año es más seco, lógicamente, y las lluvias son pocas y el cultivo no se desarrolla bien, lógicamente vamos a tener una situación. Ahora, si ese año el cultivo arranca medio mal, pero después le va muy bien, a veces hemos visto daños muy fuertes en cebada, pero la cebada después se reconstituyó fuertemente y el daño quedó bastante disimulado. Entonces, tiene mucho que ver también lo que pasa durante el cultivo, ¿no? Entonces, en cada una de las zonas, esta concentración que sabemos que genera ese daño global puede tener efectos más o menos importantes, pero ya nos marca una tendencia. Lo que habría que hacer es validar estos gráficos que hemos generado para el sur, para otras regiones, o sea, con una estructura similar, tratar de generar información para ver cuán lejos estamos de estas relaciones en otras regiones. Muy bien. Ahora, la otra pregunta que nos hacemos como productores es, ¿tengo alternativas de revertir los efectos, por ejemplo, sea del OCL o sea de un spider tardío o de un fomensafen tardío? Bien, yo hoy les decía de que en algunas situaciones, si yo estoy midiendo y encuentro que en mi medición tengo un valor donde puedo estar perdiendo un 10-15% del rendimiento, por ahí no decido cambiar de cultivo, sino me lo fumo y digo, bueno, el margen es muy bueno, 10-15%, 3-4 quintales, me lo puedo bancar y lo necesito ese cultivo, voy para adelante. Entonces, por ejemplo, decido no hacer cebada y me voy a trigo, y dentro de trigo por ahí elijo el 620 o elijo material que pueda andar. Y bueno, y la otra, ahora ahí ¿le puedo agregar algo más? Todos me preguntan, para ayudar a ese cultivo a instalarse mejor, a que tenga menos daño, etcétera. Bueno, cuando nosotros miramos de nuestros ensayos, vemos que hay una tendencia a que hay una tendencia, acá les muestro un ejemplo, por ejemplo, acá estamos probando curasemillas en doble dosis, este es un Cistiva en dosis doble, en dosis doble, y al lado tienen un tratamiento con Fertiactil. En general hemos visto, hay algunos datos con Fertiactil que han sido interesantes. Estamos volviendo este año a hacer este tipo de experimentos donde cruzamos todas esas famosas franjas con tratamientos distintos. Ahora les voy a contar qué. Pero bueno, el Cistiva en dosis doble nos ha mostrado que ese vigor inicial que genera sobre el cultivo favorece el desarrollo y hace que los charcos que se ven sean menores. A ver si lo ven acá, por ejemplo, acá tienen el testigo con su charco. Este es un CL. Este tenía media dosis de CL en presiembra, y fíjense cómo el cultivo está medio tristón y tiene sus charcos famosos. Y de este lado, fíjense la diferencia como el Cistiva. Entonces, ahí hay una herramienta. Podemos discutir cuál puede ser el impacto. Yo creo que acá el Cistiva en particular, con su carboxamida, tiene un impacto doble, un impacto fitotónico, que ya que bien lo conocemos a lo largo de todos los años, sobre todo en el caso de cebada, y eso puede ayudar a disminuir un poco cuando las fitos son pequeñas, pero en esa misma idea, cada vez que nosotros hemos medido en estos parches, ¿qué es lo que hay? Lo que nos encontramos es con Rhizoctonia. Cuando mandamos al laboratorio... Sí. Jorge, te interrumpo. Dale. Consultan acá en el chat cuántos días luego de la última aplicación fue tomada la muestra de suelo para su análisis. Bien, en los ensayos nosotros hacemos las aplicaciones, tratamos de hacer las aplicaciones presiembra, y alrededor de unos 20 días, 20 a 30 días
se hace el muestreo. Previa lluvias, ¿no? O sea, dejamos que haya una condición. Ojo que acá son ensayos, estos son ensayos donde nosotros agregamos los productos a propósito, ¿no? Agregamos el CL, el Fomesafen o el diclosulán a propósito, antes del cultivo de fina, para generar esas toxicidades y poder armar nuestras curvas de relaciones. Entonces, le dejamos ese tiempo para que se distribuyan bien en el suelo y para poder leer qué concentración deja eso y qué impacto tiene. Estamos hablando del orden de unos 15 a 30 días. Pero siempre y cuando haya alguna lluvia interesante de unos 15 a 20 milímetros para que el producto esté, digamos, más homogéneo. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces les decía, el caso del Cistiva nos ha dado una alegría interesante y pensamos que tiene un impacto sobre el fitotónico y también probablemente tiene un impacto de la carboxamida sobre esas rizoctonias que se desarrollarían en los agujeros. O sea, cuando la planta está débil, la rizoctonia progresa y probablemente eso pase un poquito. Si bien el Cistiva no es un específico de rizoctonia, algún impacto tiene. En ese sentido, este año vamos a probar Vibrance doble, o sea, vamos a duplicar la dosis de Vibrance también en esas franjas, porque ustedes saben que el Vibrance tiene el Sedaxane, que es muy específico de rizoctonia, y ahora que hemos encontrado que la rizoctonia es la que más avanza, queremos ver si ese doble Vibrance también puede tener algún tipo de impacto en estas residualidades, ¿no? Les quiero mostrar que muchas veces nos vienen los productores cuando ya tienen los charcos. O sea, vamos a poner, por ejemplo, estas situaciones. Esto es la Masía, por ejemplo, es un Spider que se hizo un diclosulán del 13 de enero del 2017 sobre una Shakira. Y ustedes fíjense lo charqueado que quedó. O sea, lógicamente, 13 de enero, y bueno, lógicamente, después cada cosa que se le hacía a la cebada, le hacíamos un axial o cualquier cosa que le hacíamos, pobre, la cebada sufría cada vez más, ¿no? Ahora, muy bien, en ese contexto que ustedes están viendo acá, si yo quiero tomar una decisión acá, la verdad que todo lo que hemos hecho no ha funcionado. O sea, todo lo que hemos hecho no hemos logrado un tratamiento bioestimulante cuando el nivel de daño es de esta magnitud que les estoy mostrando. Yo como para que tengan claro qué es lo que se puede y qué es lo que hasta ahora no hemos podido, ¿no? Entonces, acá nosotros hemos probado en todos estos ensayos, en la Masía, en la Maruca, en el Triángulo, y si ustedes observan los tratamientos testigos, 5.560, y fíjense, bueno, el BioHold acá tuvo algo más de rendimiento, pero la realidad es que hay mucha variabilidad como para decir que hubo diferencias importantes entre uno y otro. Prácticamente la mayoría estuvieron igual o por debajo de los rendimientos del testigo. O sea, los impactos, una vez que uno tiene esa variabilidad generada, son difíciles de generar, ¿no? Bueno, entonces, la clave es detectar el problema antes. ¿No? Encontrar cómo vamos a hacer para poder saber si ese lote tiene una problemática. Y hoy que estamos básicamente alquilando campos que muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué se usó o qué pasó, nos pasa como a veces les pasa a los paperos que caen en un lote y bueno, realmente la información de la residualidad es clave y va a ser cada vez más importante. Entonces, mi propuesta es que para los que están en otras zonas, que le propongan a sus grupos de trabajo validar esta información para otras regiones, o si quieren podemos charlar para armarlo en alguna otra región, pero es clave que esta problemática se estudie desde el punto de vista de las herramientas robustas. Y yo creo que para tener herramientas robustas hay que tener laboratorios confiables que tengan el equipamiento que permite medir esto seriamente y que trabajen en tiempo y forma. Parece algo sencillo, ¿no? Parece algo sencillo un análisis de este tipo, pero hacer un análisis con confiabilidad de estos elementos, del conjunto de elementos que pueden estar actuando con impacto negativo sobre los cultivos, es complejo y exige tener un laboratorio con las curvas perfectamente hechas
para poder encontrar la concentración del producto en cuestión. Entonces, y además los tiempos, y esto es algo clave. O sea, si a mí me dan una respuesta, como yo les decía, nosotros trabajamos fundamentalmente en relación con el tiempo. El tiempo para nosotros es clave. Si yo hago un muestreo 15 días antes de mi siembra y a mí la resolución me la van a dar dentro de 2 meses, ya no me sirve. Yo necesito un análisis, igual como hacemos con los de suelo. Si a mí el dato de fósforo me lo dan en septiembre, ¿para qué me sirve? Entonces, yo lo que necesito es tener un análisis que sea rápido, eficaz y riguroso. Entonces, es muy importante que el laboratorio pueda acompañarlos en esa relación. En este caso, yo tengo que asegurar que nosotros hemos tenido una excelente respuesta, y espero que ustedes también lo puedan tener con Farestai, que se han puesto muy a disposición para que este tipo de relación se pueda trabajar en los términos que necesitamos nosotros, ¿no? O sea, que nos piden los términos y los tiempos agronómicos. Así que bueno, yo con esto ya cierro mi exposición y les agradezco muchísimo y estoy a disposición de todas las preguntas de este tema o cosas que quieran discutir relativas a la campaña que les estén preocupando. Así que adelante nomás, los escucho. Bueno, muchísimas gracias, doctor González Montaner. Espectacular la charla, como siempre. Voy a dejar de compartir su pantalla. Vamos a hacer una breve presentación de los servicios del laboratorio, muy breve, se los prometo, y posteriormente le vamos a dar paso a las rondas de preguntas y respuestas o a cualquier tema que quieran debatir. Así que voy a hacer, como les dije, muy breve y no les voy a llevar demasiado de su tiempo, pero la idea general es... ¿están viendo la pantalla? Ya... Sí, se ve perfecto, San. Excelente. Bueno, les voy a comentar, mi nombre es Sandra Medici, estoy en el laboratorio Forestaie y un poco coordino todo el área de agro del laboratorio. Como les contó Anto, el Centro de Análisis de Alimentos y Medio Ambiente ya tiene más de 20 años, hace ya más de 10 años que estamos en el área de agro, y la idea del laboratorio, lo que nos caracteriza desde el punto de vista analítico, es una atención integral especializada, principalmente que haya gente capacitada para cada tema. Por eso para el área de agro contamos con el asesoramiento de 3 agrónomos, Fabricio Gigli, Juan Martín Quiles y Ariel Calia, desde el área de Mar del Plata, para poder interpretar los resultados que se entregan y poder hacer una transmisión entre lo que es el resultado analítico a lo que son hectáreas en el campo. Perdónenme si no lo estoy expresando bien, soy bióloga no agrónoma, pero la idea es esa, de poder dar más allá del resultado en números, una atención integral para poder interpretar adecuadamente. Nos caracteriza una sinergia operativa. Como le agradezco mucho al doctor González Montaner, intentamos dar los resultados en tiempo y forma, interpretando que los resultados del campo son rápidos, los necesitan a corto plazo, por lo tanto no nos excedemos en ese tema. Y también para aquellos que tienen alguna certificación internacional, como es el caso de la Global Gap, lo que hacemos es incorporar a un sistema de acreditación, que son las ISO 17025, los análisis que se requieren. Rápidamente, los análisis que se hacen en agro, siempre utilizando equipos analíticos de última generación, haciendo esta sinergia que hablábamos con el doctor González Montaner para lo que es investigación y desarrollo, y estar atentos a las necesidades actuales del campo y no quedarnos en el tiempo con los análisis. Y brindando esta asesoría, se hacen análisis de fertilidad en suelo, residuos de herbicida, que lo vamos a ver a continuación, para lo que es post cosecha, calidad de semillas, proteína, materia grasa, según sea el tipo de cultivo. También se hacen análisis de pureza de formulados. En muchos casos ha habido donde hay adulteraciones, alteraciones o algunos productos genéricos que no tienen las dosis que declaran. Ese servicio también se ofrece. Micotoxinas en los granos al final del proceso de la cosecha también se realizan.
También en lo que es nutrición animal se hacen análisis de calidad de los productos, fibra es decir, todo lo que es valor energético, las fibras, etcétera, para lo que es ganadería. Y en algunos casos que se requiera, o ya sea por algún tipo de referee, se hace también presencia de OGM. No es un servicio demasiado específico, es más generalista, pero también para el agro se pueden ofrecer. Como les comentaba, en el perfil de residuos de herbicidas que se ofrece desde el laboratorio, es un perfil muy amplio, dinámico, ¿sí? A consejo de nuestros agrónomos, algunas veces sacamos algunos principios activos que consideran que ya no se aplican, no se utilizan, y los reemplazamos por nuevos. Este es el caso, por ejemplo, de las últimas, el salflufenacil o los componentes del adengo, son de nuestras últimas adquisiciones, y como podrán ver están los componentes de la familia de las imidazolinonas, de las sulfonilureas, y los clásicos como los ácidos fenoxiacéticos, MSPA, diclosulana, tracina, etc. Y otra cosa que quiero mencionarles es que, así como les establezco que es dinámico, muchas veces algunos compuestos que no están en esta lista, si alguien tiene una duda y se puede acceder al principio activo, como nos ha pasado con algunos de nuestros clientes de empresas grandes, incorporar nuevos productos, en ese caso también se pueden incorporar si cumple con las características de poder de tener las mismas propiedades que el resto del perfil. Y esta aclaración la hago porque muchas veces cuando se habla de perfil de residuos de herbicidas, inevitablemente uno va al glifosato y AMPA y considera que dentro de este perfil pueden llegar a salir. La realidad es que las moléculas de glifosato, AMPA y el nuevo glufosinato tienen características especiales que hacen que la corrida sea exclusiva para estos compuestos, por lo tanto, no van a salir en este perfil. Si han de solicitarlo porque tienen alguna sospecha de residualidad de alguno de estos principios activos, tiene que ser aparte. Vale aclararlo porque muchas veces se descarta que estos principios activos están en el perfil y la realidad es que no lo están. Bueno, vamos a hablar también de los servicios que se dan desde el área de medio ambiente del laboratorio, también para lo que es agro. Esto incluye los servicios para silos de acopio, donde se cumplen con las normativas tanto de seguridad e higiene en el trabajo. El laboratorio también es laboratorio de red de la OPDS para la provincia de Buenos Aires, y para cumplir con estas legislaciones se ofrecen los servicios de medición de material particulado en suspensión, material sedimentable 30 días, también para seguridad de higiene, análisis de agua, material particulado respirable y los contaminantes. Como nuevos desarrollos desde el área de medio ambiente, se ofrecen los servicios de evaluación de impacto ambiental para lo que es categorización y auditoría ambiental. Esto en la provincia de Buenos Aires está empezando a solicitarse, así que cualquier duda se comunican con el área de medio ambiente. Y para lo que es producción intensiva de ganado, para feedlot, que ahora también están intensificando las medidas de control, se ofrece el servicio de medición de emisiones difusas con la resolución 1074/18 de la OPDS y la gestión para la obtención de licencia de emisiones gaseosas a la atmósfera del LEGA. Así que cualquier duda o cualquier solicitud a quien aplique, no va a haber inconveniente en brindarle la asesoría correspondiente. Y por último, para aquellos productores, principalmente los productores paperos o aquellos que están implicados en la certificación de sus productos para la Unión Europea bajo las normas Global Gap, el laboratorio lo que ha hecho es acreditar bajo la normativa 17.025, la versión 2017, la nueva recertificación, los servicios de bacteriología de agua, físico-químico de agua, agua potable, riego, y el perfil de pesticidas sin papa. Y hago un pequeño impasse con todo esto porque la realidad es que esto se usa a demanda. Si alguno necesita que se acredite algún nuevo analito por alguna demanda del mercado, estamos abiertos a considerar el proceso de acreditación sin ningún problema. Le agradecemos desde Farestaye la asistencia, haberse quedado,
y dejando un mapa de nuestras receptorías para cualquier consulta y el mail. También le doy paso a Antonella y a Mary para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, San. Súper clara tu explicación. Jorge, ahora lo comprometemos con algunas consultas que nos están haciendo los participantes de la charla a través de nuestro chat. Jorge, que se fue a hacer unos matecitos, pero sé que está ahí, acompañándonos. Acá estoy. Me quedé corta con los lugares. Me seguían escribiendo. Los estamos siguiendo desde San Luis, desde Corrientes, desde Mendoza, desde Formosa, desde Entre Ríos, desde Misiones. Así que bueno, muy contentos por la convocatoria de los participantes. Bueno, ahora nos consultan. Tema residualidad de herbicidas, clomazone 36%, usado en cultivo de papa a dosis de 1 litro. ¿Cuántos días deberíamos dejar pasar en años normales para sembrar colza, trigo, cebada? Gracias. Nos escribe Joaquín Larregui. Mirá, Joaquín, por lo que veo vos sos de Miramar, con lo cual, bueno, salvo que vivas ahí, siempre es en otro lado, pero si sos de Miramar, yo te diría que básicamente el clomazone es muy agresivo sobre gramíneas, también sobre colza. Y tengo la mala noticia de que el primer año tranqui, el primer año soja o papa, no podés arriesgarte. Bueno, una alternativa sería antes de sembrar, si tu suelo te ha recibido mucha agua y estás en un suelo muy orgánico, como puede ser la zona más orgánica de Miramar, que hagas un análisis para ver si quedó, qué nivel de residuo quedó. Lo que no te puedo decir, porque no tenemos las curvas para ese producto, es con qué concentración generaría un impacto. Pero uno puede, digamos, estimar que si vos ya tenés alrededor de un 10 o un 15% de lo que aplicaste todavía vivo, al hacer el análisis, que podés tener un impacto negativo sobre el cultivo. Pero en principio, tomate franco. Genial, gracias Jorge. Bueno, nos consulta Natalia Goyoaga, una consulta para usted. ¿Están evaluando de alguna manera qué efecto tiene la remoción de suelo como otra herramienta combinada para bajar el uso de herbicidas y que simultáneamente interfiere en factores para la degradación de diferentes moléculas? Sí, bueno, justamente dentro de los sistemas agroecológicos que estamos elaborando, en los lugares, en los campos donde tenemos posibilidad de usar alguna herramienta, lo estamos haciendo. Es el caso de Pieres, es el caso en el campo de Fidel Cortese, allá en la zona de Orense. Estamos haciendo los sistemas agroecológicos y los sistemas menos intensivos, los estamos haciendo con labranza. Y ahí se va a medir la evolución. En principio, lo que te puedo contar de la historia, de lo que hemos vivido, es que cuando hemos tenido problemas de residualidades, no le hemos cambiado la vida al sistema por moverlo. O sea, la actividad microbiana en sí, digamos, vos pensás que cuando vos laboreás, por ahí haces algunas cosas buenas y otras no tanto, como es desecar el suelo, ¿no? Entonces, no hemos visto un impacto significativo por hacer una labranza en los efectos residuales de un cultivo. A veces puede generar una pequeña diferencia, pero si el daño es grave, vas a tener problema igual. Lo que sí es cierto es que si yo transformo aplicación de herbicidas por uso de labranzas, lógicamente ahí voy a tener la consecuencia es distinta, que es lo que estamos midiendo en los modelos agroecológicos o modelos con menor intervención, ¿no? Así que de eso te voy a poder contar cuando hagamos los primeros análisis este año, a fin de año, después de todas las parcelas que tenemos en danza durante esta campaña. Genial. Bueno, ya estamos anticipando que podemos llegar a hacer una charla para diciembre de cierre ya con esos datos, me encantó. Bueno, Débora nos consulta, Débora Pérez. La residualidad de los herbicidas muchas veces está basada en los niveles de residuos de los compuestos parentales. Sin embargo, ¿qué se sabe de la presencia de los metabolitos de degradación? A ver, de vuelta, no, léemela de vuelta. Débora Pérez nos dice, la residualidad de los herbicidas muchas veces está basada en los niveles de residuos de los compuestos parentales. Sin embargo, ¿qué se sabe de la presencia de los metabolitos de degradación? Correcto. Bueno, es una muy buena pregunta. O sea, nosotros estamos identificando
esos productos, esos principios activos que son los que aplicamos. Lo que desde el lado de la medición a campo, estamos midiendo de alguna manera todos los efectos. O sea, nosotros aplicamos ClearSol y después, lógicamente, cuando vamos a medir en el suelo, medimos ClearSol, pero cuando medimos el efecto, estamos midiendo el efecto de todo lo que pueda llegar de todas las etapas de degradación que pueden tener algún impacto. Coincido con vos en que eso es parte del error de la metodología. Yo estoy tomando el factor principal, que es el producto en sí. Después, si hay efecto de la degradación de ese producto, no tengo. Pero el resultado, digamos, en todo caso, estaría dentro de la correlación, porque es la concentración del activo y el impacto sobre el rendimiento. No es que lo estamos decidiendo en función solamente de la concentración del activo. Estamos relacionando eso con una respuesta. Y la validez está en la relación estocástica que da esa relación. Pero bueno, por supuesto que sería interesante ser más precisos y poder mirar esas diferencias. Porque es cierto que en algunos casos, bueno, como pasa con el glifo, ¿viste? Desaparece el glifo, aparece el AMPA, y si vos estás midiendo glifo, por ahí te perdés una parte de la película. Así que me parece interesante y sería interesante profundizarlo. Genial. Carlos nos consulta, ¿solamente a 0,20 sería el muestreo? En el caso de perfiles ariudoles típicos o vérticos, ¿no sería aconsejable el muestreo a mayor profundidad también? Digo, por la posible acumulación de OR-B. Sí, lo entendí. Sí, acumulación en el B, en el horizonte Ahí B. está. Bien, perfecto. Sí. ¿Quién es? Carlos, ¿no? El que me pregunta eso. Carlos, sí, por supuesto. Sí. Bueno, mirá, Carlos, te cuento la historia. La realidad es que, como vos sabés, nosotros no somos un instituto de investigación que tiene recursos muy importantes, entonces siempre es una elección entre los costos y el resultado. Nosotros empezamos trabajando con 2 profundidades y vimos que no teníamos muchas diferencias, que no nos mejoraban mucho los resultados, pero sin ninguna duda, si vos estás en suelos vérticos y venís repitiendo una estrategia X, es muy probable que en determinado lugar de tu suelo se esté acumulando y que sería interesante detectarla. Nuestra experiencia es que no vimos relaciones mejores trabajando 0,20, 20, 40, pero para nada te lo voy a... de hecho, también trabajamos 0,5 y vimos que lo mejor era 0,20. O sea, pero lógicamente en muchas situaciones sería interesante hacer un muestreo más completo. También hay que entender que son análisis, digamos que para un productor, un análisis de estas características, no digo que sea caro o barato, pero exige una erogación significativa y el hecho de duplicar o triplicar ese costo lo hace. Por eso elegimos el que generaba mayor cantidad de información respecto a su resultado. Pero si lo vamos a hacer como un estudio digamos, más preciso para conocer determinadas situaciones puntuales, yo haría una caracterización más completa sin ninguna duda. Bien, nos consultan, ¿puede ayudar un promotor de crecimiento a minimizar los efectos de estos residuos de herbicidas en lotes que van de trigo o cebada? Esteban nos consulta. Esteban, ¿qué Esteban es? Esteban, a ver, porque me lo hizo por un mensaje privado y ahora no lo estoy pudiendo ver. ¿De privado? Esteban Aguilera. Esteban Aguilera. Bueno, mirá, Esteban, un poquito eso es lo que quise mostrar con los PGPR. O sea, claro, vos estás planteando PGPR. Dentro de los PGPR hay una familia enorme. De todo lo que hemos probado nosotros, de todos los PGPR, digamos, que hemos probado nosotros, yo te diría que todos aquellos que tienen un fuerte impacto, vamos a tomar como ejemplo, ponerle rizoderma, o sea, tricoderma, que sabemos que actúa como PGPR de una manera muy significativa y tenemos ya muchos datos de sus resultados, podemos pensar que va a ayudar. Lo que sí vuelvo a decir es que en general los ataques son tan agresivos, cuando son muy agresivos no hemos visto, por eso yo te mostraba todas las aplicaciones que hicimos de diferentes bioestimulantes,
que muchos de ellos tienen esas características. Pero bueno, hoy en día estamos evaluando muchos más, pero la realidad es que la expectativa de que haya soluciones para los ataques graves, yo no la veo. Sí la veo en las situaciones, como te mostraba, ese nivel de afecciones, donde, por ejemplo, con un Cistiva, que ahí es un producto químico, pero podemos imaginarnos con un Howler, podemos imaginarnos que tiene un efecto PGPR, nos podemos imaginar eventualmente Bacillus, ahí podés llegar a tener algún tipo de impacto, pero siempre en situaciones donde el tipo de ataque es bajo. En el ataque agresivo yo no veo posibilidades de que un PGPR cambie demasiado. Bien, nos consulta Gonzalo Caldis. Los resultados ensayados y presentados son con carencias de 15-30 días, pero por ejemplo, para el caso de APP de CL, pasan más de 90 días desde la aplicación en girasol a siembras de fina. ¿Qué nivel de residuos esperan en esta situación normal? Está bien. Bueno, por ahí yo no expliqué del todo. Nosotros, toda la primera etapa que yo mostré, donde mostraba las caídas de rendimiento sobre trigo y sobre cebada, esos son en aplicaciones normales, o sea, las caídas de rinde que yo mostré del 20% en cebada y del orden del 10%, 15% en trigo, y en el caso de los CL del orden del 10%, y en los años secos del orden del 20 o 25%, son todos en situaciones normales, no en los experimentos. Los experimentos se concibieron con dosis, estamos aplicando microdosis, o sea, en vez de aplicar el 100%, aplicamos un 30 o un 25% de la dosis que aplicábamos normalmente en gruesa, para generar una fito y para evaluar las relaciones entre las concentraciones y los daños. Pero a nivel de la totalidad de esos mapas que yo mostré y de todos los ensayos que hacíamos en red, eso era simplemente atrás en el caso de los CL, pues esas curvas que yo mostré con las lluvias eran todas curvas de lotes normales, de los impactos sobre lotes normales. O sea que la caída en los lotes, en el caso del CL que vos preguntás claramente, en general, para no sé de qué barrio sos, pero me parece que si sos Aguilera debe ser de acá. Pero para este barrio, para ponerlo en términos generales, si el año, si vos aplicaste en una aplicación normal de diciembre, por ejemplo, tu CL, en principio lo que se cuenta es las lluvias en esos primeros 90 días. Si vos ahí tenés lluvias que superan los 200 milímetros, 250 milímetros en ese periodo, con las materias orgánicas de 3,5 para arriba, no habría ningún riesgo, que es lo que nos pasa la mayoría de los años. O sea, ahora, vos te corres de ahí a 3 arroyos y le bajás un punto de materia orgánica, y en vez de 200 milímetros tenés 100 milímetros y empiezan a aparecer los casos. Si te vas al sudoeste, te vas a Pringles, o te vas a la zona de Pigüé o a Suárez, y en ese barrio me bajás otros 50 milímetros y con algunas zonas que tienen materias orgánicas más bajas, y ahí los riesgos se vuelven mucho más graves. O sea, entonces, tiene mucho que ver esa condición. Y lo que te pase, por ahí estás en la costa, acá y resulta que ese año no llueve, como nos pasó en La Masía o en los campos de esa región, y de repente te agarra una seca importante y en el verano no se degrada, y bueno, tenés tu cebada al año siguiente, empezás a ver que en las zonas donde se superponen las aplicaciones de tu CL, empezás a ver que la cebada se desarrolla mucho menos. O sea que tiene mucho que ver la situación, digamos, de degradación microbiana favorecida por las lluvias y la materia orgánica. Gracias. Nos saluda Ignacio Muñoz desde Mar del Plata y nos consulta: ¿qué daños en papa a sembrar en octubre se pueden esperar en un lote de Balcarce, donde un año antes se aplicó Texaro 50 gramos sobre hectárea y contiene diclosulán 58% para soja en presiembra? Yo no es mi especialidad la papa, no hace falta que yo se los cuente, todos me conocen de hace 40 años, la papa me gusta, pero frita. O sea que no les puedo, lo que sí les puedo decir, también, lo que sí les puedo decir es que está totalmente contraindicado, o sea, el riesgo del spider, o sea, del diclosulán en particular sobre papa es significativo, pero yo no he generado información al respecto, no es un tema en el cual yo trabaje. Muy bien.
Emiliano nos consulta, en los ensayos, ¿en qué variables analizadas vieron mayor respuesta en el uso de productos en curasemilla para mejorar el estatus del cultivo, ejemplo, número de plantas, vigor, rinde, etcétera? Bueno, básicamente lo que ocurre, digamos, el daño, lo que hace el daño de herbicidas en general, de la mayoría de estos herbicidas, lo que hace es disminuir el sistema radicular, o sea, hasta llegar a secar algunos ápices. Y en el caso del curasemilla uno ve que tiene mayor vigor, o sea que el desarrollo radicular mejora, el desarrollo foliar por ende es más significativo, pero vuelvo a decir, siempre son diferencias pequeñas en el caso. O sea, vuelvo a decir, además este daño muchas veces se manifiesta por parches, por parches que se van produciendo, por eso no es un daño generalmente homogéneo, ¿no? Y eso probablemente tenga que ver también con la presencia de la rizoctonia, que es la que se sube a esta debilidad. Normalmente vas a ver una disminución de macollos, entonces lo que vale la pena medir es el número, la biomasa generada en estados tempranos. A través de los estados tempranos uno ve muchas cosas, pero también hay que decir que en el caso de los CL, muchas veces estos cultivos llegan fantásticos, por eso llegan fantásticos hasta espigazón, o hasta antes de espigazón, y el día que espigan te querés tirar un tiro, porque realmente las espigas salen todas dobladas. O sea, en el caso del CL, por eso pensamos en su momento que teníamos que medir más en profundidad, y empezamos trabajando porque pensamos que recién iba a captar las raíces esa fitotoxicidad cuando llegue a una profundidad mayor, porque muchas veces nos pasaba que los cultivos venían bien y de repente cuando espigaban, wow, ahí aparecía el problema. Entonces, recomiendo medir el macollaje, recomiendo medir el número de espigas y después el estado de las espigas, ¿no? Ver si no hay falta de espiguillas o no hay falta de granos producto de la fitotoxicidad. Bueno, ya entramos en las últimas consultas de la charla, porque si no lo tenemos acá hasta el almuerzo, pero no. Creo que esta pregunta estuvo un poco respondida en unas consultas anteriores, pero igual se lo hago. Nos dicen, si tiene alguna experiencia de residuos de fomesafen en suelo para cultivo de papa. Gracias y disculpas sabiendo que no es el cultivo a tratar. No tengo información. Pero lo que sí no puedo hablar de papa, lo que sí puedo decir es que el fomesafen, en lo que hemos trabajado nosotros, ha sido el más dulce en su agresividad. Pero bueno, también hay que saber que es el producto que estamos utilizando más tarde, porque estamos acercándonos más al cultivo del año siguiente, ¿no? Y ahí puede haber entonces una gravedad mayor. Pero en el caso de papa no tengo información. Bien, nos consulta. ¿Cómo se podría sanear la residualidad de herbicidas en lotes? Nos consulta Aruni Cuenca Claros. Bueno, yo creo que lo estamos haciendo. Primero, con las decisiones de aplicar los herbicidas residuales más temprano. O sea, de esa manera, claramente, el caso del diclo, que era el caso más agresivo, hemos encontrado que adelantándolo a septiembre, tenemos buenos controles, lógicamente no iguales porque algo aparece al final, pero ya es un resultado muy interesante y eso nos ha permitido en los suelos más frágiles poder seguir usando diclo en las hojas, que es una herramienta significativa. La segunda es pasar a usar herbicidas. Bueno, ahora la misma empresa saca un herbicida que tiene una combinación de Arilés con Ligate, o, bueno, alternativas que pueden ser menos agresivas e igual de controladoras, ¿no? Y la tercera es esto que yo mencionaba, de empezar a hacer participar los cultivos de servicio de manera más significativa para poder bajar la presión de herbicidas en los sistemas. Y la cuarta es empezar a usar los WIDIT o las herramientas digamos, que nos permiten aplicar solamente donde están las malezas, ¿no? En eso tenemos una experiencia muy interesante. La banda de los Bilbao, Viento Sur, el grupo Viento Sur, donde está Agustín y Esteban, están haciendo un enorme trabajo en la zona. Hoy tenemos un montón de equipos en nuestra región, y la verdad que es una herramienta, digamos, que se paga rápidamente y que da una solución interesante o colabora en una decisión interesante para mejorar las condiciones del ambiente.
Bárbaro. La última consulta, Jorge, nos pregunta Augusto, ¿hasta cuántos días después de una aplicación de herbicidas, mezcla glifosato, imazapir, metsulfurón, se realiza la muestra? A ver, la pregunta es, a ver si entiendo. Eso lo está aplicando, no me queda claro en qué cultivo. Supongo que, porque me está mezclando glifosato con imazapir, no sé de dónde es y en qué cultivo. En general, uno hace la muestra de suelos para saber si va a tener impacto sobre el cultivo que sigue. Este es el objetivo de esta muestra, ¿no? O sea, entonces, normalmente tiene que ser una fecha en la cual yo pueda tomar una decisión distinta. Si yo iba a hacer una cebada o un trigo, si voy a decidir no ir a soja. Y el herbicida ese, olvídense de los ensayos que yo mostré, donde nosotros lo hacemos expreso. Forestales, me dice Augusto. Ah, mierda. Forestales. Ajá. Él quiere ver qué impacto tienen forestales sobre eso. Bueno, no, normalmente después de que llueva bien, o sea, después de que ese producto, o sea, tenemos que esperar alguna lluvia suficiente según el tipo de suelos. Hay suelos que con 20 milímetros ya tenés una buena, una buena condición en la capa arable, otros necesitan más según la textura, pero digamos, después de una buena lluvia, uno ya puede estar evaluando qué concentración tiene en el suelo, ¿no es cierto? Pero la verdad que la dosis, si vos lo que querés saber es cuánto hay después de que aplicaste, la realidad es que tu dosis llevada al suelo ya te dice cuánto tenés, o sea, más preciso que la dosis no hay. Lo interesante es saber cuándo querés saber qué efecto, después de los 15, 20 días donde ese producto ya se incorporó al suelo, ahí podés ir midiéndolo para ver cuánto te queda. Podés hacer un seguimiento para ver qué impacto está teniendo, ¿no? Podés hacer un registro cada un mes, etcétera, para ver si vos querés ver qué impacto puede tener el sistema que estás instalando. Muy bien. Bueno, Jorge, le dije que era la última pregunta, pero le mentí porque tengo dos más. Nos consultan Diego Herbeta. ¿Encontraron diferencias con los caldos aplicados, es decir, de VB? Ajá. No, en principio, no. Lo que sí vamos a encontrar diferencias es si trabajamos con esto que yo estoy planteando, que es, si yo uso el 10% de la dosis porque estoy usando un weedito, un weed seeker, o el 15% de la dosis, lógicamente ahí el impacto de la residualidad va a ser completamente distinto. VB, en realidad lo que estamos cambiando, ultra bajo volumen, lo que estamos cambiando es la cantidad de agua que lleva el producto, pero la cantidad de producto que estamos agregando es la misma. Puede estar, digamos, más atomizada, pero de todas maneras la concentración que va a llegar al suelo es la misma. No debiera haber diferencias en principio entre una forma de aplicar y la otra. Muy bien, esta sí, me comprometo que es la última. Germán nos consulta, ¿podrá hacer comentario acerca de residuos de insecticidas en granos? No estamos trabajando específicamente hoy en ese tema, pero es un tema que sigue creciendo, es una pregunta clave y los mercados nos están exigiendo cada vez más que tengamos una identificación. Nosotros, lo que sí puedo decir es que nosotros estamos tratando de evitar lo más posible el uso de insecticidas que no son estrictamente necesarios. Para darte un caso, en el caso de trigo o en el caso de cebada, prácticamente una vez que llegamos a cuarto de grano, es raro que hagamos una aplicación para pulgón, porque ya hemos medido los efectos y son muy bajos. Sí hacemos aplicaciones muy tempranas cuando los pulgones traen virus, ahí sí hacemos aplicaciones muy tempranas, pero en los estados tardíos prácticamente estamos abandonando para evitar todo tipo de riesgos, porque esto que hoy en día es un run va a terminar siendo una norma. Bueno, ahora sí, Jorge, quiero agradecerle muchísimo en nombre del laboratorio por su tiempo, por esta charla, por el tiempo de las preguntas. La verdad es que siempre es un placer tener la posibilidad de escucharlo y aprender, y creo que el camino es este, sin duda, ¿no? Estar en compañía, generar alianzas, hacer sinergia y colaborar cada uno desde su sector para hacer crecer el agro en nuestro país.